Bueno, me presento, mi nombre es Marina Sánchez Serrano. Lo primero, pediros perdón por este retraso, aunque realmente llevamos aquí desde el cuarto intentando ponerlo. Soy R2, casi 3 de Medicina Interna y voy a hablaros un poco del EPOC. Y bueno, la EPOC es una enfermedad pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas en forma de disnea, tos, expectoración y exacerbaciones que se deben a anomalías de la vía aérea en forma de bronquitis o anomalías de los alveolos en forma de enfisema, que causan una obstrucción que es persistente y en ocasiones progresiva de la vía aérea. El factor etiológico fundamental de esta enfermedad es el tabaco. Sin embargo, las últimas guías de la GOL 2023 hablan que quizás el tabaco no es tan importante en otros países en vías de desarrollo, donde llaman más la atención otras etiologías como los contaminantes, factores ambientales, pues exposiciones, por ejemplo, ocupacionales. Y aparte del EPOC causado por factores tóxicos, que es lo más importante, existe un EPOC de causa, o sea, puedes tener EPOC por determinación genética cuando existe un déficit de alfa-1 antitripsina, que cursaría con una clínica más leve y con un menor riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, la prevalencia es bastante alta, sin embargo, como ya lleváis un tiempo en la planta de medicina interna, os daréis cuenta de que es una enfermedad que está infradiagnosticada, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto un paciente que cumple claramente criterios de bronquitis crónica, pero nunca le han hecho una espirometría? Pues pasa bastante. Entonces, es una enfermedad infradiagnosticada porque requiere una determinación espirométrica para su diagnóstico. Y luego es una enfermedad también que no podemos pasar, no puede pasar desapercibida porque causa bastante mortalidad, ¿no? Con 3 millones de muertes al año. Para hablar de la fisiopatología vamos a describir un poco el desarrollo pulmonar, que empieza desde el desarrollo embrionario, cuando estamos en el útero de nuestra madre, y finaliza en torno a los 20-25 años, cuando se alcanza el máximo de las capacidades pulmonares de las personas. Entonces, después de eso hay una lenta y progresiva caída, pero bueno, las enfermedades pulmonares pueden verse favorecidas por una alteración en el desarrollo. Por ejemplo, los prematuros tienen mucha predisposición a desarrollar enfermedades pulmonares, EPOC en la edad adulta o asma en la infancia, y también los factores tóxicos favorecen que esta curva de envejecimiento se acelere y por tanto pues, existan enfermedades pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el EPOC? Pues que el tabaco y estos factores tóxicos nos producen enfermedad de la vía aérea y destrucción parenquimatosa. Esto produce a su vez un engrosamiento de la pequeña vía aérea que pierde su capacidad elástica y produce una disminución para permanecer abierta durante la expiración, ¿vale? Esto lo que nos va a generar es un fenómeno de hiperinsuflación que es mucho más evidente cuando el paciente realiza ejercicio. ¿Por qué? Pues cuando un EPOC en condiciones normales necesita mucho más tiempo para realizar una aspiración completa y sin embargo cuando hace ejercicio se pone taquipneico y pues ese tiempo relativamente es menor y por eso la hiperinsuflación se hace más evidente. Además, tenemos una alteración del intercambio gaseoso, sobre todo por un mecanismo de alteración de la ventilación-perfusión. Se pierde la ventilación por la destrucción pulmonar y eso generaría la hipoxemia y la hipercapnia que pueden tener estos pacientes. Por otro lado, los pacientes con enfermedad obstructiva pueden tener, se les altera también la vasculatura pulmonar, dando lugar a cambios que podrían desarrollar una hipertensión pulmonar y si esto progresa, pues un fracaso del ventrículo derecho y cor pulmonar. Nos vamos a empezar con el primer caso de la mañana, que se llama Borislav, es un paciente que es natural de Hungría, lleva en España 10 meses, tiene 73 años, es hipertenso, fumador con un IPA de 45 y bebe 2 o 3 cervezas diarias. Nos dice que trabajó en una fábrica de muebles y viene a urgencias porque tiene tos con expectoración de 3 días de evolución, disnea de esfuerzo, febrícula, y su hijo, que es traductor, nos dice que en su país la mayor parte del tiempo el paciente tose y que además tiene infecciones respiratorias frecuentes, pero bueno, no nos trae ningún informe, ni de ningún ingreso, ni nada. Cuando viene vemos que está normotenso, la frecuencia cardíaca es normal, tiene un poco de febrícula y satura ahí en el 93% y está un poco taquipneico, ¿vale? La auscultación tiene roncus de predominio expiratorio y bueno, le voy a preguntar, por ejemplo, a Basauli que qué enfermedad cree que tiene y qué prueba le vas a pedir para diagnosticarla. Bueno, me parece una infección respiratoria de vías bajas. Claro, no tenemos ningún antecedente de EPOC, por tanto no podemos hablar de agudización de EPOC en este momento. Pues, yo sospecharía que esta es una bronquitis aguda o que tiene una neumonía y pediría una placa de tórax para ver. Vale.
Pues sí, en urgencias le vamos a pedir eso, analítica, placa de tórax, parece que tiene una infección respiratoria, que probablemente sea una bronquitis, porque este paciente tiene toda la pinta de tener un EPOC. Entonces, ahora en urgencias le trataremos como una bronquitis, pero bueno, una vez que ingrese o que no ingrese y le demos el alta, lo que le vamos a pedir a este paciente es que alguien le haga por Dios una espirometría, ¿no? Para diagnosticarle el EPOC. Entonces, eso, vamos a seguir este esquema, ¿no? Primero, para diagnosticar el EPOC tenemos que confirmar que lo tiene. Esto es una espirometría, que hay que recalcar que el índice de tifeno que vamos a tomar es el post-broncodilatador, ¿vale? Que eso es muy importante. Esta es una espirometría de las que hacemos aquí en el hospital, que este es un ejemplo que he cogido de una paciente. Y en el parámetro en el que nos vamos a fijar, ¿quién me diría cuál es? ¿Cuál es la línea que vamos a mirar? Cristina, por ejemplo. Vamos a mirar esta, ¿no? Esta es la que nos va a decir que tiene obstrucción, ¿vale? Entonces, pues esta paciente tenía 56, ¿no? Que es un índice de tifeno menor de 0,7 y por tanto tiene obstrucción, ¿vale? Este índice sobrediagnostica a los pacientes más mayores e infradiagnostica a los pacientes jóvenes, ¿no? Después, una vez ya lo tenemos diagnosticado, vamos a ver cuál es la gravedad de nuestro paciente. Y para eso nos vamos a fijar en las principales guías. Tenemos por un lado las guías GOLD, que se actualizaron justo este año, y por otro lado las guías GSEPOC. Entonces, según las guías GOLD, los factores en los que nos fijamos para clasificarlos son el FEV1 postbroncodilatador, la afectación clínica en forma de escalas y las exacerbaciones. Según el FEV1, que tiene más de 80%, es obstrucción leve, entre 80 y 50 obstrucción moderada, 50-30 severa y menos de 30 muy severa, ¿vale? Después, según la afectación clínica, tenemos dos clasificaciones. La MMRC se usa bastante y nos vamos a fijar sobre todo en el grado 2, que es aquel en el que el paciente no puede seguirle el ritmo a pues sus compañeros de su edad cuando caminan, ¿vale? Se tiene que ir parando por la calle. Después, la escala CAT es un cuestionario sobre todo de afectación de la calidad de vida, que también se usa. Y después, en base a las exacerbaciones, vamos a llamar al paciente exacerbador cuando tenga 2 o más exacerbaciones moderadas, definiéndolas como aquellas que requieren uso de corticoide oral o antibiótico, o una exacerbación que requiere ingreso hospitalario, ¿vale? Ese sería un paciente exacerbador. Entonces, en base a todo esto, se distinguen GOLD del 1 al 4 según la obstrucción y de la A a la E, que esto es nuevo, según los síntomas, ¿no? Antes teníamos C y D, que eran los pacientes exacerbadores, C sin síntomas, D con síntomas, y ahora, pues como se ha visto que a razón de tratamiento es un poco, se van a tratar igual, pues los hemos agrupado en un grupo E para facilitarnos a todos la vida, ¿vale? Ya hemos terminado con la GOLD y ahora, según la GSEPOC, que es la guía española, definimos a los pacientes según su riesgo, ¿vale? Un paciente de bajo riesgo sería un paciente EPOC básicamente estupendo, ¿no? Que tiene que cumplir los 3 criterios. Tiene una obstrucción moderada o leve al flujo aéreo, una MMRC de 0 a 2 y 0 a 1 exacerbaciones moderadas, ¿vale? Es una clasificación bastante exigente. Y después, aparte del riesgo, se clasifican en función de los fenotipos. Tenemos el fenotipo no agudizador, que es aquel que tiene como máximo una agudización moderada al año, y el fenotipo agudizador, que tiene pues más de una moderada al año o una grave, ¿vale? Dentro de los agudizadores pueden ser fenotipo enfisema, que se define en base a parámetros de los volúmenes estáticos y de la DLCO, o fenotipo bronquítico crónico, que es según la definición de bronquitis crónica. Y además nos definen un fenotipo que es una mezcla entre asma y EPOC, que básicamente hay que cumplir una serie de criterios, pero tenéis que quedaros con que es un paciente con EPOC que tiene una prueba broncodilatadora muy positiva y que además pues, suele tener eosinofilia periférica, antecedentes de asma, antecedentes de atopia. Es un poco una mezcla entre las dos. Bueno, una vez que ya sabemos cómo de grave es la enfermedad de nuestro paciente, pues vemos un poco con qué le vamos a tratar cuando esté estable. Lo primero de todo y lo que más modifica el curso de la enfermedad es el dejar de fumar, ¿vale? Además de dejar de fumar, tenemos que revisar el calendario vacunal de nuestro paciente, indicarle las vacunas, la vacunación anual de la gripe y la vacuna del neumococo, porque sí que se ha visto en estudios que reducen las exacerbaciones, ¿vale?
Y además empezaremos con un tratamiento farmacológico porque es el que disminuye los síntomas, las exacerbaciones y mejora la tolerancia al ejercicio, ¿vale? El tratamiento del EPOC, la principal vía de tratamiento es la vía inhalada, porque además actúa sobre el órgano diana, el órgano dañado, que es el pulmón. Y en general vamos a utilizar tratamiento inhalado mejor que nebulizado, salvo que el paciente pues, esté muy grave, ¿vale? Hay que valorar el uso de cámaras como la que he traído aquí, que esta es una cámara Vortex, de las que tenemos en la planta, sobre todo en los pacientes ancianos que no vayan a tener una buena técnica. Y bueno, esto es unas pinceladas de una cosa que he leído, es de una editorial de New England, porque a muchas personas les surge la duda, ¿no? De qué hacemos con los betabloqueantes en los pacientes con EPOC. Pues bueno, hubo un estudio que lo que intentaba ver era si el betabloqueante reducía las exacerbaciones del EPOC, independientemente, o sea, sin indicación de betabloqueante por otro motivo. Entonces, en ese estudio lo que se vio es que no había más exacerbaciones, pero sí que los pacientes que se exacerbaban de forma más severa, ¿vale? Independientemente de esto, los pacientes que tengan una indicación cardiológica para un tratamiento bloqueante deberían recibirlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco por aclararlo. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues bueno, los broncodilatadores podemos tener los beta-2 agonistas, que pueden ser de acción corta, como el salbutamol y la terbutalina, y de acción larga, como formoterol, salmeterol e indacaterol, que es el que dura 24 horas, y los anticolinérgicos, que también tenemos de acción corta, como el bromuro de ipratropio, y de acción larga, como tiotropio, aclidinio y glicopirronio, ¿vale? En general, lo que tenemos que quedarnos de esto es que para el paciente con EPOC, LAMA es mejor que LABA, que es mejor LABA más LAMA que en tratamiento de monoterapia, y siempre hay que intentar que todos los fármacos estén en un mismo dispositivo, ¿vale? Para favorecer el cumplimiento terapéutico. Además del tratamiento con broncodilatadores, otra vía para actuar frente al EPOC es la vía antiinflamatoria, ¿no? Tenemos los corticoides inhalados, que ahora hablaremos un poquito de ellos, y luego tenemos otros tratamientos que se suelen poner cuando el paciente ya tiene el tratamiento óptimo, con broncodilatadores más menos corticoides y no sigue sin ir del todo bien, ¿no? Como los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 o la citromicina o los mucolíticos. Entonces voy a hacer aquí una pequeña cuña publicitaria para hablar del tratamiento inhalado, porque creo que en general hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que conocer que hay distintos tipos de dispositivos. Están los dispositivos presurizados, que son en general los que se pueden utilizar con cámara espaciadora y por tanto los que nos van a gustar más en nuestros pacientes ancianos. Y luego están los dispositivos de polvo seco, como este, que en general requieren fuerza pues eso, para hacerlos. Entonces, y también los inhaladores de niebla fina, que serían los dispositivos tipo Respimat. Eso, quedaros con que con cámaras se pueden usar solo los presurizados, que estos requieren fuerza, entonces si tienes un paciente que te ingresa y sabes que tiene un dispositivo de estos, deberías ver qué tal lo hace, por ver si el tratamiento que está haciendo es eficaz, y recalcar que también es nuestra responsabilidad, y no solo la de enfermería, siempre verificar que la técnica de la inhalación es correcta, ¿vale? De nuestros pacientes. Entonces voy a hacer un ejemplo con este. Vale, pues voy a hacer un ejemplo con este que es el Trimbow. Entonces tendríamos que agitarlo, expulsar todo el aire y luego coordinar la inspiración con la inhalación, ¿vale? Así. Aguantas 10 segundos y luego expiras todo el aire, ¿vale? Después de esto deberías enjuagarte la boca porque hay muchos inhaladores que tienen corticoide inhalado y pues pueden producir muguet, aftas orales, etc. Y luego, para terminar con esta cuña publicitaria, existe una aplicación de la GEMA que pues, te vienen todos los inhaladores y los dispositivos. Voy a apagar ya la cámara. Vale. Entonces, el tratamiento en fase estable de nuestros pacientes lo vamos a hacer según el tipo GOLD que sea, ¿no? Si es un GOLD A, le vamos a poner un broncodilatador. Si es un GOLD B, le vamos a poner LABA más LAMA de entrada. Y si es un GOLD E, LABA
pero si tiene las exacerbaciones, y ha habido 2 estudios en los que ha demostrado que reduce la mortalidad por todas las causas respecto a la terapia con LABA más LAMA, ¿vale? Esto es un bombazo en el EPOC porque antes nunca se había visto que nada mejorara la mortalidad. Entonces, en estos pacientes siempre los vamos a poner, pero tenemos que tener en cuenta que los corticoides, como siempre, son causa y mal de todos nuestros problemas. Entonces, los efectos adversos más preocupantes de los corticoides en estos pacientes es que aumentan el riesgo de neumonía, por lo que valoraremos su retirada si los pacientes pues, se han controlado durante un largo periodo de tiempo, si no les están haciendo nada o si tienen neumonías de repetición, ¿vale? Eso nos tendríamos que fijar siempre. Y luego ya hemos terminado con el tratamiento farmacológico y dentro del tratamiento no farmacológico, pues otras medidas en la oxigenoterapia continua domiciliaria, que también ha mejorado, que aumenta la supervivencia, los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria crónica, y luego también hay algunos pacientes que son candidatos a ventilación mecánica no invasiva de forma ambulatoria, ¿vale? Que serían aquellos pacientes que tienen una hipercapnia diurna pronunciada. Ahora vamos con otro caso clínico, ¿vale? Esta es Marisa, 81 años, exfumadora, con deterioro cognitivo leve, es independiente, aunque bueno, que requiere supervisión, hipertensa, dislipémica, tiene una cardiopatía isquémica, con revascularizada de la coronaria derecha, y bueno, sabemos que respecto a su EPOC, esas son las pruebas que tenemos, ¿vale? La gasometría es del año pasado, las pruebas de función respiratorias pues no nos lo dicen, que tiene una disnea MMRC2, aunque es difícil de valorar porque la señora ya sale muy poco de casa. Está en tratamiento con Spiriva, que es un LAMA, y ingresa en medicina interna por un síndrome de exacerbación de POC, ¿vale? Y en la analítica de ingresos sabemos que tiene 400 eosinófilos. Entonces, Javi, ¿dónde está? Sí, aquí. Bueno. A ver. ¿Cuál es la clasificación GOLD de esta mujer? Pues es un GOLD D, ¿no? Porque ha tenido una exacerbación con ingreso. Vale. Luego, el riesgo según GSPOC, alto riesgo, por la exacerbación también, por la disnea, bueno, y por el índice de diceno. ¿Y qué tratamiento? Pues la triple terapia. Eso es. Pues eso, a Marisa al alta le pondremos un Trimbo o un... el otro no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y bueno, y si no tenía oxígeno, pues se lo pondremos también, ¿no? Porque parece que tiene insuficiencia respiratoria crónica. Bueno, hemos acabado con el tratamiento en fase estable y vamos a hablar de las exacerbaciones. Una exacerbación se define como disnea, tos o expectoración que empeora en menos de 14 días, ¿vale? Normalmente es menos de una semana, pero bueno, menos de 14 días. La causa más frecuente de las exacerbaciones en estos pacientes son las infecciones respiratorias virales, ¿vale? Pero bueno, siempre vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con otras cosas que no son exacerbación de POC, como la neumonía, el neumotórax, el derrame pleural, la enfermedad tromboembólica venosa o la insuficiencia cardíaca, ¿vale? La clasificación de las exacerbaciones según su gravedad son leves, aquellas que solo requieren broncodilatador de acción rápida, las moderadas, aquellas pues serían las típicas que van al médico de cabecera, le ponen un antibiótico y un corticoide y el paciente mejora, y las severas son aquellas que requieren una visita a urgencias o una hospitalización, ¿vale? Y el tratamiento pues ya se puede ampliar un poco a oxigenoterapia, ventilación mecánica, un poco en función de las características de los síntomas. Vamos a hospitalizar pues un poco de cajón de madera a aquellos pacientes que estén graves, que tengan una insuficiencia respiratoria aguda, que tengan pues, muchas comorbilidades o que tengan un apoyo domiciliario insuficiente y que tú digas, como se vaya a casa, Josefa, y se ponga mala, no va a volver. ¿Vale? Entonces, el tratamiento de la exacerbación van a ser los broncodilatadores de acción corta, SABA más menos SAMA. No hay claras diferencias entre el tratamiento inhalador versus el nebulizado, siempre que el tratamiento inhalador se haga de forma correcta y con una frecuencia, o sea, empezamos un ciclo cada hora, incluso cada 2 horas. Y hay que tener mucho cuidado con los nebulizados porque estos pacientes pueden ser retenedores y pueden favorecer la hipercapnia, ¿vale? Siempre hay que intentar mantener el tratamiento de base y además de los broncodilatadores, a las exacerbaciones de POC les vamos a poner un ciclo corto de corticoides, ¿vale? Preferentemente por vía oral porque no hay claras diferencias entre la vía oral y la vía intravenosa, ¿vale? Durante 5 días. Es importante que si se puede, que no se intente prolongar el tratamiento con corticoides porque eso sí que ha demostrado que pues, empeora, tiene mucho más riesgo, ¿no? de hacer complicaciones. Y bueno, la budesonida inhalada hay algún estudio que también dice que puede ser útil en la exacerbación, pero bueno, en general hay que quedarse con corticoides, 40 miligramos de prednisona 5 días.
La antibioterapia la vamos a utilizar siempre que el paciente cumpla los 3 criterios de Antonisen o que cumpla 2 criterios de Antonisen, siendo uno de ellos la purulencia del esputo. También la vamos a administrar siempre que el paciente requiera ventilación mecánica no invasiva, y en las guías nos hablan un poco sobre si guiar la antibioterapia según PCR y PCT, pero realmente lo que se ha demostrado es que a veces, o sea, utilizando estos parámetros a veces incluso podemos ir un poco detrás de la enfermedad. Entonces, los criterios clínicos de Antonisen tienen mucha sensibilidad y poca especificidad para la infección bacteriana y en general nos tenemos que seguir guiando por ellos a la hora de poner el antibiótico. Vamos a ponerle normalmente un beta-lactámico o una quinolona, y siempre, como en todo hijo de vecino que nos ingresa, tenemos que mirar si tiene aislamientos previos, ¿vale? Después la oxigenoterapia la vamos a poner en los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, siempre teniendo mucho cuidado de los objetivos de la saturación, que no sea más de 88-92. Y la ventilación mecánica no invasiva está indicada cuando el paciente tiene una acidosis respiratoria o disnea severa y empieza a agotarse, o que no está, sigue hipoxémico a pesar de la oxigenoterapia, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en los pacientes con EPOC, siempre que esté indicada la ventilación mecánica no invasiva, muchísimo mejor que la invasiva, pero la ventilación mecánica no invasiva está contraindicada en aquellos pacientes que estén hemodinámicamente inestables, en aquellos pacientes que tengan deterioro de nivel de conciencia, ¿vale? En esos dos casos habría que ir directamente a intubar al paciente. Y luego ya finalmente ya hemos acabado con el EPOC y ya vosotros R1 Minions ya tenéis toda la información para codificar unos buenos antecedentes y decir que tenemos un EPOC grado GOL del 1 al 4, de la A a la E, perdón que esto se me ha colado, fenotipo alto o bajo riesgo, agudizador no agudizador, el tratamiento con el que está en fase estable, si tiene oxigenoterapia domiciliaria, si tiene aislamientos previos, cuántas exacerbaciones tuvo en el último año y si tuvo necesidad de ventilación mecánica o de UCI, ¿vale? Os prometo que el asma es un poquito más corto, vamos a seguir un esquema muy parecido al del EPOC. Y bueno, el asma es una enfermedad también inflamatoria crónica de toda la vía aérea, incluyendo el epitelio nasal. Es una enfermedad variable a lo largo del tiempo que causa una obstrucción parcial o totalmente reversible y una hiperactividad bronquial, ¿vale? Todas estas cosas pueden acabar produciendo un remodelado de la vía aérea que a la larga, en algunos pacientes, pues puede ocasionar una obstrucción irreversible. Aparece en relación a ciertos factores de riesgo, como la atopia, la prematuridad de la que hablamos antes, la alergia, y se exacerba en base a factores desencadenantes, ¿no? Los típicos son las infecciones respiratorias, que cuando se exacerba por una infección respiratoria suele ser más grave, o desencadenantes alérgicos, y en algunos pacientes también el ejercicio. Y sospecharemos en un paciente joven que nos cuenta que tiene sibilancias, tos, dolor torácico de predominio nocturno, y con antecedentes de atopia, alergia, etc. Entonces, para hacer el diagnóstico nos vamos a basar en las características que hemos dicho en la definición. Vamos a tener que demostrar o que tiene una obstrucción que es reversible, o que el flujo aéreo es variable, o que tiene una hiperactividad bronquial, o que tiene una inflamación tipo TH2 de la vía aérea, ¿vale? Con el FEN. Es un algoritmo un poco terrible, pero bueno, básicamente, sospechamos que tiene asma, le hacemos una espirometría con prueba broncodilatadora, ¿vale? ¿Que la prueba broncodilatadora es positiva? Pues tiene asma. ¿Que no? Pues bueno, podemos darle un peak flow, ¿no? Y que se haga el peak flow en su casa durante una semana, y si tiene una variabilidad de más del 20% a lo largo de 3 días, sería también diagnóstico de asma. ¿Que no le pasa eso? Pues bueno, vamos a ver el feno para demostrar que tiene inflamada la vía aérea, que es más de 40, pues también tendría asma. Y si no, pues también tenemos la prueba de broncoconstricción, que en general tiene un alto valor predictivo negativo, que se puede hacer con metacolina o con manitol, ¿vale? Que es básicamente demostrar que el paciente se broncoconstriñe después de este tratamiento. Entonces, el asma se clasifica en función de los síntomas, es una clasificación muy clínica. Tenemos el asma intermitente en aquellos que tienen síntomas diurnos 2 o menos veces a la semana, y nocturnos 2 o menos veces al mes, sin alteración de la función respiratoria, y todo aquello que se pase de eso es un asma persistente, ¿vale? Leve, moderada o grave, ¿vale? En general, el asma grave es un asma que tiene mal control, que tiene alteración ya del FEV1, que tiene síntomas varias veces al día y que tiene síntomas nocturnos diarios, ¿vale? También clasificamos el asma en función
de cómo es el control con el tratamiento farmacológico, bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada, ¿vale? Y finalmente, en cuanto al tratamiento en fase estable, tenemos los escalones, ¿no? Básicamente, en el escalón 1, el tratamiento que va a tener el paciente es simplemente a demanda, ¿vale? Generalmente se puede poner un SABA siempre y cuando el paciente tenga síntomas menos de 2 veces al mes, sin agudizaciones y un FEV1 normal, ¿vale? O en aquellos pacientes que tengan asma inducida por el ejercicio. A todos los demás le vamos a poner glucocorticoide inhalado con formoterol. A partir del escalón 2 ya empezamos con un glucocorticoide inhalado a dosis bajas de mantenimiento, ¿vale? Y en el escalón 3 ya se añade también LABA. En el escalón 3 ponemos glucocorticoide inhalado, dosis bajas más LABA con la misma terapia de rescate. Y diréis, ¿por qué se usa LABA de rescate si tiene una acción de 12 horas? Bueno, pues porque se ha visto que formoterol, que es el que se usa, que esto es la terapia MART, tiene un inicio de acción muy rápido. Entonces nos sirve pues, tanto para el tratamiento de mantenimiento como para los síntomas, cuando se agudizan los síntomas. Y después, conforme avanzamos en los escalones, vamos aumentando la dosis del corticoide inhalado y podemos ir añadiendo otros tratamientos, ¿vale? En general, eso, hay que priorizar LABA más corticoide inhalado, hay que valorar añadir un LAMA cuando el paciente ya tenga obstrucción, como si fuera un EPOC, y bueno, los antileucotrienos, por ejemplo, se pueden utilizar a partir del segundo escalón, y en el escalón 6, cuando ya tenemos un asma mal controlada, pues bueno, podemos valorar el tratamiento con biológicos, ¿vale? Pero eso ya es una cosa muy de especialista. Y luego las exacerbaciones del asma es una agudización de los síntomas asmáticos de instalación lenta o más rápida. Las que se instalan de forma más rápida se ha visto que mejoran más rápido con el tratamiento, y que en la valoración inicial, pues aparte de los síntomas, es muy importante la valoración del peak flow, ¿vale? Nosotros en urgencias, pues por lo que sea, no tenemos peak flow y es la verdad bastante lamentable, pero bueno, el peak flow durante una exacerbación nos clasifica en 3, ¿no? Es leve si tiene más de un 70% del basal del paciente o del estimado para su edad, sería moderado si está entre el 50 y el 70% y sería grave si es menos de un 50%, ¿vale? Hay otros datos importantes de la clasificación clínica de la gravedad de las exacerbaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En general, un mensaje con el que os tenéis que quedar para las guardias es que a los pacientes hay que contarles la frecuencia respiratoria, ¿vale? Yo no puedo poner que un paciente está apneico en reposo si no he contado que está apneico, ¿vale? Hay que contar la frecuencia respiratoria y es una constante más. Después, aparte de esto, hay que mirar la presión arterial de CO2 cuando el paciente está normocápnico o hipercápnico, es una crisis grave o vital, y si estáis en amarillo habría que subirlo al box 0, y si estáis en P2 pues sería directamente para llamar a la UCI, ¿vale? Entonces, bueno, el tratamiento de la crisis asmática, cuando la crisis es leve, generalmente se ponen broncodilatadores de acción corta, le podemos poner un SABA en polvo seco con cámara de 1 a 4 puff cada 15 minutos durante 1 hora, ¿vale? Y ver qué tal responde. Si es moderada, pues aparte de esto lo ponemos SABA más SAMA, le ponemos corticoide oral y corticoide inhalado, ¿vale? Y otra vez, un poquito más de dosis y a la hora deberíamos reevaluarla. La crisis vital, pues bueno, ya se pone hidrocortisona intravenosa, los nebulizados, se puede poner sulfato de magnesio y se lo llevará a la UCI. Entonces, en función de la respuesta, si ha tenido buena respuesta, le vamos a dar de alta para casa. Para casa, siempre hay que ponerle un ciclo corto de corticoide oral, ¿vale? 50 miligramos de prednisona durante 5 o 7 días. Y luego le ponemos el corticoide inhalado con LABA. Y si se va a quedar, pues bueno, ya veremos cómo lo tratamos en el hospital.